¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión importante y no sabías qué camino escoger? ¿Alguna vez has sentido la presión de decidir rápido mientras el miedo y la incertidumbre llenaban tu mente? Tal vez estás en ese momento ahora mismo. Un momento donde cualquier decisión puede cambiar tu futuro, donde tu corazón quiere una cosa, tu mente dice otra, y las circunstancias te empujan en una dirección diferente. Y en medio de esa confusión surge una pregunta profunda: Dios, ¿qué debo hacer? Porque cuando la vida se vuelve compleja, no necesitamos solo consejos humanos, necesitamos algo mucho más grande. Necesitamos que Dios mismo nos guíe. Necesitamos dirección divina. Hoy vamos a la palabra de Dios, a un relato poderoso que nos enseña cómo dejarnos guiar por Dios. Génesis 26, versículos 1 al 6 dice: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Estamos ante un momento muy especial en la vida de Isaac, un hombre que en medio de una crisis escucha la voz de Dios. Había hambre en la tierra, no la misma hambre que vivió su padre Abraham, una hambre nueva, una crisis nueva. Y en medio de esa dificultad, Isaac escucha una instrucción clara de Dios, y escucha una promesa poderosa. ¿Con qué propósito Dios le habla? Para guiarlo, para que tome la mejor decisión en un momento difícil. Porque cuando estás en una crisis, si no tomas una buena decisión, puedes empeorar las cosas. Cuando estás bajo presión, si actúas sin dirección divina, puedes salir de un problema y entrar en otro más grande. Por eso hoy quiero compartir contigo este mensaje que he titulado: Deja que Dios te guíe. Porque necesitamos aprender cómo escuchar la instrucción de Dios, cómo caminar por la senda que Él quiere trazar para nuestra vida, especialmente en medio de lo que estamos viviendo. Antes de continuar, si este mensaje ya está tocando tu corazón, te invito a que escribas en los comentarios esta declaración de fe: Dejaré que Dios me guíe. Hazlo ahora. Es una manera de sellar en tu corazón que estás eligiendo confiar en su dirección. Y si este mensaje te está bendiciendo, dale me gusta al video, porque alguien en tu vida necesita aprender a dejarse guiar por Dios. Suscríbete al canal para seguir recibiendo palabra que transforma. Las crisis son movilizadoras. Las crisis nos llevan a mirar nuevos caminos, a buscar nuevas alternativas, a pensar en nuevas opciones. Pero no solo las crisis nos guían, también nos guía la fe, y nos guía la obediencia a lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y si algo vemos en la historia de Isaac, es que en medio de la situación, él supo escuchar lo que Dios quería decirle. Isaac vivía en el Negev, un desierto, y en medio de la hambruna, Dios le habla y le dice: Isaac, necesito que te vayas a vivir a la tierra de Abimelec, a la tierra de los filisteos. Aunque no es tuya, ahí te quiero llevar porque ahí te voy a bendecir. Y aquí empieza el primer principio de esta palabra. ¿Cómo dejar que Dios guíe nuestras vidas? Primer punto: para dejar que Dios te guíe, tendrás que aprender a no escoger lo mejor para tus ojos. Repítelo en tu corazón. No escojas lo mejor para tus ojos. Volvamos a la palabra. Dice: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto. ¿Por qué Dios le da esa instrucción tan precisa? ¿Por qué le dice: no vayas a Egipto? Porque Egipto era la potencia mundial en aquel entonces. Egipto era el lugar donde había todo lo necesario. Egipto era el lugar donde aparentemente todo iba a estar bien. Egipto era el lugar donde a los ojos humanos era la mejor alternativa.
Pero Dios se le atraviesa a Isaac y le dice, no quiero que te vayas al lugar que tú crees que es mejor. Quiero que te vayas al lugar al que yo te estoy mandando. En medio de las decisiones de la vida, muchos de nosotros nos queremos mover hacia lo que creemos que nos conviene, hacia lo que creemos que es lo mejor. Pero Dios no siempre te empuja hacia lo que tú crees que es mejor. A veces el mejor camino no es el que más te gusta, sino el que más te conviene aunque no te guste. Dios le está diciendo a Isaac, te voy a bendecir, y no es necesario que te vayas a Egipto, donde aparentemente todo se soluciona. Te voy a bendecir en este lugar. Porque la bendición más grande no es a dónde voy, sino con quién estoy. Hay personas que están desesperadas preguntándose, ¿será que me muevo? ¿Será que me voy de aquí? Pero necesitamos hacer la oración que hizo Moisés cuando dijo en Éxodo 33:15, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, a ningún lugar me voy a mover. El problema de esta generación es que la gente no se está dejando guiar por Dios. La gente se está dejando guiar por lo que más le conviene a sus ojos. Tienen un buen trabajo, están bien establecidos, tienen tiempo para buscar a Dios, tienen tiempo para dedicar a su familia. Pero aparece otro trabajo, y ese nuevo trabajo implica que ya no verás a tu familia. Ese nuevo trabajo implica que no tendrás tiempo para ir a la iglesia. Ese nuevo trabajo implica que no tendrás tiempo para tus hijos. Pero el problema es que ese trabajo te va a traer más dinero. ¿Y cuántas personas hemos visto que han sacrificado la estabilidad espiritual, la estabilidad familiar, por ganar más dinero? Si algo te da pero te quita lo valioso, no es bueno aunque te dé más. No te dejes guiar solamente por lo que es mejor para tus ojos. Isaac escuchó la instrucción de Dios. Y Dios le dijo, no es Egipto el lugar al que quiero que vayas, te vas a quedar aquí, y en este lugar yo voy a firmar mi pacto y te voy a bendecir. Hoy vine a decirte que cuando te dejas guiar por Dios, lo primero que tienes que hacer es no dejarte llevar por tus deseos. Las personas que se dejan llevar por los deseos siempre terminan siendo esclavos de problemas. Cuando un hombre se deja llevar por su deseo de tener más, termina endeudado. Cuando una persona en el área sexual se deja llevar por los deseos de la carne, termina con problemas en esa área también. Cuando una persona se deja llevar por los deseos del estómago, termina con problemas de salud. No digo esto para juzgarte, lo digo porque la verdad es que los deseos, cuando no están sometidos a Dios, nos llevan a lugares que no queremos estar. Isaac tenía la opción de ir a Egipto, pero Dios le dice, no, te vas a quedar en Gerar. En esta tierra te voy a bendecir. Y aquí necesito regalarte una frase. Hay sitios que en lugar de transformarte tienen el poder de contaminarte. Hay lugares que parecen la solución, pero en realidad son una trampa. Si no, pregúntale a un hombre que sí se dejó llevar por sus ojos. Te estoy hablando de Lot. La palabra dice en Génesis 13 que Lot y Abraham compartían la tierra. Pero llegó un momento donde había tantas propiedades que los pastores de ambos empezaron a tener peleas. Abraham habla con Lot y le dice, no es bueno que estemos en estas discusiones, mejor escoge tú un lugar, y yo me voy al otro extremo. Y Lot escogió lo que a sus ojos parecía lo mejor de lo mejor. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Se fue a una tierra llamada Sodoma y Gomorra, y allá se fue a vivir. Era el lugar más bonito, las verdes llanuras, el lugar más fructífero. Pero era un lugar de pecado y de destrucción. Porque cuando te dejas llevar por los ojos caes en la apariencia de la vida, caes en lo que a ti te parece mejor. La gente que se deja guiar por Dios no se basa en lo que sus ojos ven, se basa en lo que Dios ha prometido, aunque sus ojos no vean nada. Tal vez hay cosas que el Señor te dijo, te voy a bendecir, voy a abrirte puertas, te voy a establecer. Y tú dices, pero no estoy viendo nada de lo que Dios me prometió. Al contrario, estoy viendo como un desierto completamente seco. Pero hoy quiero hablarte. Es preferible estar en un desierto con la bendición de Dios que irte a un lugar que parece un manantial donde Dios no habita. ¿Sabes por qué? Porque si estás en el desierto con la bendición de Dios, ahí Dios te va a levantar.
ahí Dios te va a engrandecer, ahí vas a ver la gloria del Señor. Pero el problema es que muchos nos estamos dejando llevar por el deseo de nuestros ojos. Y hay un versículo en la palabra que nos enseña cómo podemos mitigar eso. Proverbios 16, versículos 1 al 3 dice: Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Este texto tiene 3 estructuras que quiero que veas. ¿Cómo hago para no dejarme llevar por mis deseos? El versículo me muestra 3 cosas: mi oración, mi intención y mi encomienda. La encomienda consiste en renunciar a mi voluntad para aceptar la voluntad de Dios. Decirle: Señor, esto es lo que yo quiero hacer, pero lo dejo en tus manos para que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Cuando una persona aprende a hacer la encomienda, estará renunciando al control de la última decisión y recordará que la decisión final la tiene Dios. Hay personas que necesitan reconciliarse con esto. Que tú lo quieras no significa que Dios también lo quiere para ti. Que para ti sea el mejor camino no significa que para Dios también sea el mejor camino. Tal vez has pensado que lo mejor es separarte de tu esposo o esposa, y tal vez esa no es la voluntad de Dios para tu familia. Tal vez lo que Dios quiere es que te quedes. La encomienda le dice: Señor, esta es mi situación, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que quiero, pero lo dejo en tus poderosas e infalibles manos. El versículo 1 dice: Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Cómo hago para saber qué es lo que Dios quiere que yo haga si no oro? No vas a escuchar la voluntad de Dios para tu vida mientras no cultives una vida de oración. Hay gente que le gusta que le hablen, que le gusta que le profeticen, que le gusta que le prediquen, pero no le gusta orar y no le gusta leer la palabra. Hoy le quiero decir: Dios está buscando una iglesia que ame más la palabra del Señor, que vuelva a enamorarse de la oración, que vuelva a enamorarse de la presencia de Dios. Porque así como Dios le habla a otros, también te quiere hablar a ti. Ama la oración. La palabra dice: haz tus planes, pero la definitiva se la da Dios. La pregunta es: ¿estás orando para que el Señor te hable y te diga: Señor, mira, esto es lo que estoy pensando hacer, esto es lo que quiero hacer? ¿Podrías mostrarme cuál es el camino que tú quieres para mi vida? Todo va a cambiar cuando vuelvas a la oración. Pero este verso no solamente habla de la oración. El versículo 2 dice: Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta que una motivación incorrecta puede echarlo a perder todo? Hay gente que se mueve por motivaciones incorrectas. Dios conoce las intenciones del corazón, y a veces nosotros estamos tratando de tomar decisiones con las motivaciones equivocadas. Decimos: Señor, que se haga tu voluntad, pero en realidad queremos hacer la nuestra. Ten mucho cuidado, porque si hay alguien a quien no puedes engañar con tus intenciones, es a Dios. Él sabe la verdad. Él conoce las intenciones del corazón. Las intenciones tienen mucho que ver en la vida, porque a veces nos movemos por lo que queremos, y Dios quiere que nos movamos por lo que realmente nos conviene. Y aquí necesito regalarte una frase: el que obra con malas intenciones le pone un freno a sus bendiciones. Nunca dejes que una mala intención te contamine. Dios no bendice las intenciones incorrectas. Dios bendice a la gente que camina en integridad. Te vas a enfrentar a momentos donde para tomar una decisión tendrás que escoger entre lo que es íntegro y entre lo que es pecaminoso. Hoy te digo: escoge siempre la integridad. Cuando te basas en lo incorrecto, como Dios conoce las motivaciones, vas a frenar la bendición. Hay gente que toca puertas y no se les abre porque tiene la intención incorrecta, porque no está priorizando el honrar a Dios. Pero cuando tú decides: cueste lo que cueste, lo voy a hacer como Dios me ha mandado hacer, pase lo que pase, lo voy a hacer de manera correcta. Ahí, aunque te cierres puertas ante los hombres, te vas a abrir las puertas del cielo. Porque Dios bendice a la gente que lo honra y lo pone a Él en el primer lugar. Motivaciones correctas.
Pero no solamente esto. El gran problema del que se deja llevar por el deseo de sus ojos es que no ha entendido que el deseo te lleva a lo que más quieres, pero la oración te lleva a lo que más te conviene. Cuando te dejas llevar por el deseo, estás alimentando solamente el más, quiero más, necesito más. Dios está buscando gente que entienda que la vida no avanza con deseos cumplidos, sino con disciplina y dirección de Dios. A los ojos de Isaac, Egipto parecía un lugar de bendición. Pero Dios le recuerda que la bendición no era Egipto. La bendición era ser dirigido por Él. Hoy te quiero decir, es preferible estar donde Dios te llamó que irte donde tus ojos te están arrastrando. Es preferible mantenerte donde Dios te puso que dejarte llevar por el deseo. Porque ahí está la bendición del Señor. Necesitas dos cosas para salir adelante: dirección y disciplina. Dirección, disciplina. Esas son las cosas que necesitas para salir adelante, no deseos cumplidos. El deseo cumplido no le transforma la vida a nadie. La dirección de Dios y la disciplina sí. Escribe en los comentarios: dejaré que Dios me guíe. Y ahora pasemos al segundo principio. Segundo punto, sé diligente en lo que Dios te ha confiado. Repítelo en tu corazón. Sé diligente en lo que Dios te ha confiado. Génesis 26, versículos 12 al 14 dice: Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se engrandeció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Nota esto. Cuando Dios le dice a Isaac, no es Egipto, es Gerar. Isaac se establece en esa tierra. Y él no solamente se estableció, una vez que está ahí, la palabra dice que él empieza a cultivar y a trabajar la tierra. Porque si hay algo que me alarma de esta generación, es que la gente quiere que las cosas pasen solas. Tienes la bendición de Dios, yo lo creo. Pero si Dios te está movilizando a un lugar, tienes que ser una persona esforzada. Tienes que ser una persona valiente, tienes que ser una persona determinada. Porque Dios no bendice a los flojos y a los perezosos. Dios bendice a la gente diligente con lo que Dios le confió. Si el Señor te confirmó que no es tiempo de vender tu compañía, sino de seguir trabajando con ella, deja la pereza. Toma ese recurso que tienes. Y aunque dices, esto me tiene cansado, esto me tiene agotado, si es lo que Dios te confió, trabaja con diligencia. Que Dios bendice al que se esfuerza con lo que el Señor le ha confiado. Yo veo gente que Dios le ha confiado ministerios y dejaron sus ministerios abandonados. Yo veo gente que Dios le ha confiado dones y dejaron sus dones tirados. Y dicen, yo no entiendo por qué no crece. No esperes que le crezca algo a una persona desordenada y descuidada. Hoy te quiero decir, disciplínate y trabaja en lo que Dios te ha confiado. Que hay cosas que no es que estén dañadas, solamente están descuidadas y desatendidas. Dios te ha puesto en un lugar que si tú te esfuerzas y lo haces con amor y con diligencia, te aseguro que vas a ver el fruto del Señor. Yo he visto gente que ha salido adelante y ha prosperado y ha avanzado. Y uno le pregunta, ¿cómo lo hizo? ¿Será que todo fue fácil? Ellos bajan la cabeza y dicen, tú no te imaginas la cantidad de cosas que he tenido que pasar para llegar a este lugar. Tú no te imaginas la cantidad de lágrimas que he tenido que derramar para tener lo que tengo. No ha sido fácil, no ha sido por mi talento, ha sido porque he tenido la mano y el favor de Dios conmigo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no bendice a los perezosos. Dios bendice a la gente esforzada y valiente, que sabe que lo que Dios le ha confiado demanda esfuerzo, sacrificio y determinación. Isaac trabajó la tierra. Y aquí debo decirte que trabajar en el lugar que Dios me puso produce bendición. Pero trabajar en donde Dios no me ha mandado solo traerá pérdida. Trabajar en el lugar que Dios me puso produce bendición. Trabajar en donde Dios no me mandó solo produce pérdida. Hay gente que está metida en cosas que Dios nunca los mandó a meterse. Tienes que ser diligente con lo que el Señor te ha confiado. Y aquí te regalo una frase. El irresponsable en lo pequeño jamás será responsable en lo grande.
Le estamos pidiendo a Dios que nos dé más. Y no nos hemos dado cuenta que Dios no pone en más al que no es más en lo menos. Ahorita que estás en lo pequeño, sé un buen administrador de lo que tienes. Administra bien lo que Dios te confió. La palabra dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pero esta generación quiere más. Señor, guíame más. Señor, dame más. Y ni siquiera hemos sido ordenados con lo que el Señor nos ha confiado. Empieza por lo que tienes. Trabaja lo que tienes. Sé ordenado con lo que tienes. Y el día que cuides lo que el Señor te ha confiado, ese día Dios te va a dar más. Porque Dios promueve a la gente diligente. Porque el negligente solo quiere cosas fáciles y por eso nunca madura. Hoy en día la gente todo lo quiere fácil, y si demanda esfuerzo lo sacan de su vida. Hoy le quiero decir, la dirección de Dios no te va a llevar por el camino más fácil. La dirección de Dios a veces te va a llevar por el camino más incómodo, pero es ese camino el que va a forjar tu carácter. Es ese camino el que te va a enseñar a ser agradecido con lo que Dios te ha dado. ¿Sabes para qué? Para que cuando lleguen las bendiciones no las eches a perder, porque el que fácilmente recibe, fácilmente suelta. Dios sabe que si en tu vida y en tu corazón hay ese esfuerzo, hay esa gratitud, hay ese valor por lo que Él ha dado, Dios te va a bendecir. Pero no caigas en la trampa de creer que todo va a ser fácil. La palabra me muestra que, en temporada de hambruna, Isaac trabajó la tierra, y ese trabajo fue el que trajo la bendición sobre sus manos. He descubierto que cuando Dios quiere traer crecimiento produce incomodidad, porque en la comodidad nadie se mueve. En la comodidad estamos tranquilos, en la comodidad todo funciona. Pero cuando Dios trae incomodidad es porque Dios quiere hacer algo más grande en tu vida. El crecimiento no es el resultado simplemente de declarar o decir. Puedes declarar, decretar, hablar, profetizar, decir. Pero si no trabajas no va a haber nada en la vida. Ama lo que el Señor te ha confiado. Y ahora viene lo tercero y último. Tercer punto, no resuelvas tus problemas peleando. Repítelo en tu corazón. No resuelvas tus problemas peleando. Génesis 26, versículos 15 al 22 dice, y todos los pozos que los criados de Abraham su padre había abierto en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Qué interesante que Isaac, por trabajar en lo que Dios le confió, Dios lo bendijo. Pero la bendición le trajo problemas. ¿Cuáles fueron los problemas? El primero que aparece es Abimelec, y le dice, vete de aquí, has crecido demasiado, no queremos que estés con nosotros. Isaac ante ese problema, no lo veo aferrado, no lo veo arraigado, no lo veo diciéndole, ¿yo por qué me voy a ir si esto es mío? Esto es lo que yo trabajé. No, yo veo un Isaac dispuesto a desprenderse de lo que le había costado esfuerzo para irse a otro lugar. ¿Sabes por qué? Porque cuando en ti hay bendición, no te aferras a nada material en esta vida. Cuando eres una persona bendecida, no te aferras a nada material. Cuanto más se aferra la gente a lo material, más sufre en la vida. El desprendimiento es el gran secreto para la paz interior. No te aferres, aprende a ser desprendido de las cosas. Cuanto más nos aferramos a las cosas, más sufrimos. Cuanto más nos aferramos a las personas,
más sufrimos. He visto un Dios que nunca te pide algo a menos de que te vaya a dar algo mejor de lo que te está pidiendo. Y he visto un Dios que cuando te pide lo que más amas, es capaz de regresártelo solamente para evidenciar si el primer lugar en tu vida lo tenía Él o lo tenía eso a lo cual te estabas aferrando. No te aferres. Yo veo un Isaac que cuando Abimelech le dice vete, ¿qué hizo Isaac? Se fue. Llegó al valle de Gerar. Tenía sus animales, tenía su ganado, tenía sus trabajadores. Dios lo había bendecido muchísimo. Necesitaba el agua para poder vivir. En aquel entonces el agua salía de la tierra. Tenían que excavar los pozos. Los pozos eran una fuente indispensable para la vida. Isaac dice, aquí en este valle mi papá tenía unos pozos, voy a volverlos a abrir. Los filisteos los habían tapado. Cuando va y abre los pozos, dice la palabra que vienen los pastores de Gerar, y cuando encuentran eso, empiezan a armarle problema. Nota que Isaac se fue para no tener problemas, y haciendo lo que tenía que hacer se encontró con más. ¿No te ha pasado que haces lo correcto y te encuentras con otro problema? Y yo veo un Isaac que cuando le reclaman el primer pozo, vuelve su corazón desprendido a no aferrarse a ese pozo, sino que dice la palabra, Isaac se va. Dice, este pozo es de ustedes, quédense con él. Va y abre otro pozo. Y cuando abre el segundo pozo se encuentra con otro problema. Pero Isaac vuelve a no aferrarse, vuelve a desprenderse. Abre un tercer pozo, y en ese pozo ya no tiene problemas. Y ahí es donde él dice, ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en esta tierra. Porque Isaac entendió que cuando estás en la dirección de Dios, la solución no es ponerte a pelear. La solución es moverte hacia lo que Dios te quiere llevar. Hay problemas que te están empujando, y tú dices, yo no entiendo si irme o quedarme. Hay problemas que te están diciendo, sal de ahí. No sigas peleando contra esa persona. No sigas peleando contra ese jefe. No sigas peleando contra ese vecino. No sigas peleando. Tal vez lo que Dios quiere es que guardes tus armas y dejes que Dios pelee por ti. Tal vez lo que Dios quiere es que entiendas que este mundo no es del más valiente. Este mundo es del que más se parece a Jesús. Y si algo me enseñó Jesús, es que aunque se levanten personas en nuestra contra, nadie podrá detener el plan y el propósito de Dios con nosotros. No es pelear, no. Los problemas cuando todo marcha bien me recuerdan que necesito la dirección de Dios en todo momento. Tal vez hoy estás en un terreno que se llama problemas, y ese problema que apareció vino a recordarte que necesitas que Dios te dirija, que necesitas escuchar su voz para saber qué camino debes tomar. No pelees por lo que Él te ha dado. No trates de pelear contra otros por lo que el Señor te ha dado. Quien está bendecido no necesita pelear con nadie. Donde vayas, cargas la bendición de Dios. Donde estés, cargas la bendición de Dios. Tú eres y serás como José, que cuando estaba en la casa de su padre tenía la bendición de Dios. Cuando fue a la casa de Potifar como un esclavo, tenía la bendición de Dios. Cuando estaba en la cárcel tenía la bendición de Dios. Cuando Dios lo nombra gobernador de Egipto tenía la bendición de Dios. Porque no se trata de lo que tus ojos tienen, no se trata de lo que hay en tus manos, no se trata de lo que hay en tus bolsillos. Se trata de que entiendas que el que se deja guiar por Dios sabrá que Dios bendice cuando estás en un valle maravilloso, pero también cuando vas por el valle de sombra y de muerte. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La bendición es que Él esté a tu lado. No te atemorices cuando haya dificultades, no te atemorices cuando aparezcan los problemas. Hay peleas que no deben sacar lo peor de mí, sino sacarme a mí de ese lugar. Y eso fue lo que Isaac entendió. Él dijo, aquí no tengo que pelear, aquí me tengo que mover porque Dios me prometió que me iba a bendecir, y si este no es el lugar, pues me muevo a otro lugar. Hasta que encontró la paz de Dios en lo que él quería para su vida. Hay problemas que te harán mover, y lo que parecía una pérdida en realidad será una ganancia. Lo que parecía una pérdida será una ganancia para tu vida. Despréndete de las cosas, despréndete, no te aferres. Cuanto más desprendido seas,
más podrás disfrutar lo que realmente Dios quiere para tu vida. Ahora quiero compartirte 3 ejemplos bíblicos más que te mostrarán cómo otras personas se dejaron guiar por Dios. Abraham y el sacrificio de Isaac. Génesis 22. Dios le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham tenía que tomar la decisión más difícil de su vida: sacrificar a su hijo, el hijo de la promesa. Pero Abraham se dejó guiar por Dios, no por sus emociones, no por lo que parecía lógico, por Dios. Y cuando llegó al monte y estaba a punto de sacrificar a Isaac, versículo 12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios proveyó un carnero, y Abraham entendió que cuando te dejas guiar por Dios, aunque el camino sea difícil, Dios siempre provee. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Cuando te dejas guiar por Dios, incluso en lo que no entiendes, Dios proveerá. Josué y la batalla de Jericó. Josué 6. Josué tenía que conquistar Jericó, una ciudad fortificada, con muros altos, humanamente imposible de derribar. Y Dios le da una instrucción que no tenía sentido. Versículo 3. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Rodear la ciudad, sin atacar, solo caminar, eso no tiene sentido para la mente humana. Pero Josué se dejó guiar por Dios, no por la lógica militar, por Dios. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. El muro se derrumbó, no por la estrategia de Josué, por la obediencia a Dios. Cuando te dejas guiar por Dios, lo imposible se vuelve posible. María, la madre de Jesús. Lucas 1. El ángel Gabriel se le aparece a María y le da una noticia que cambiará su vida. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. María era virgen, estaba comprometida con José. Esta noticia podría arruinar su reputación, podría costarle su matrimonio, podría costarle su vida. Pero María tenía que tomar una decisión: dejarse guiar por sus miedos o dejarse guiar por Dios. Versículo 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra, no conforme a lo que yo entiendo, no conforme a lo que tiene sentido, conforme a tu palabra. María se dejó guiar por Dios y se convirtió en la madre del Salvador del mundo. Cuando te dejas guiar por Dios, aunque no entiendas, Dios hará lo imposible a través de ti. Estos 3 ejemplos te muestran algo poderoso. Dejarse guiar por Dios no significa que todo sea fácil. Significa que confías en Él aunque sea difícil. Abraham tuvo que confiar hasta el punto de sacrificar a su hijo. Josué tuvo que obedecer una estrategia que no tenía sentido. María tuvo que aceptar una misión que podría costarle todo. Pero todos ellos se dejaron guiar por Dios y vieron la gloria del Señor. Hoy tú también puedes dejarte guiar por Dios. No importa cuán difícil sea el camino, no importa cuán confusa sea la situación. Si te dejas guiar por Dios, llegarás al destino correcto. Déjame contarte el testimonio de Roberto, un hombre que aprendió a dejarse guiar por Dios en medio de una crisis. Roberto tenía un buen trabajo, estaba bien establecido, tenía un buen salario, pero un día sintió en su corazón que Dios le estaba llamando a dejar ese trabajo y empezar un negocio propio. Roberto luchó con esa idea por meses, porque no tenía sentido dejar la seguridad por la incertidumbre. Pero cada vez que oraba, sentía la misma confirmación. Dios le estaba diciendo: renuncia,
Confía en mí. Finalmente, Roberto decidió dejarse guiar por Dios, renunció a su trabajo y empezó su negocio. Los primeros meses fueron muy difíciles, casi no tenía clientes, las deudas se acumulaban y Roberto empezó a dudar. ¿Habré escuchado bien a Dios? ¿Habré cometido un error? Pero siguió confiando, siguió trabajando, siguió orando. Y después de 6 meses, las cosas empezaron a cambiar. Llegaron clientes, el negocio creció, y en 2 años, Roberto tenía una empresa próspera. Hoy, 5 años después, Roberto gana 3 veces más de lo que ganaba en su trabajo anterior. Tiene más tiempo para su familia, y está usando su negocio para bendecir a otros. Pero lo más importante no es el dinero, es lo que Roberto aprendió en el proceso. Aprendió que cuando te dejas guiar por Dios, el camino puede ser difícil, pero el destino está asegurado. Aprendió que Dios no te pide que renuncies a algo bueno a menos que tenga algo mejor para ti. Aprendió que la obediencia a Dios siempre trae bendición, aunque no la veas inmediatamente. Esa misma historia puede ser la tuya. Lo que hoy te está pidiendo Dios, mañana será tu testimonio. Lo que hoy parece un riesgo, mañana será tu mayor bendición. Pero tienes que decidir. ¿Te vas a dejar guiar por tus miedos o te vas a dejar guiar por Dios? Y ahora quiero darte un resumen de lo que hemos aprendido hoy. 3 principios para dejarte guiar por Dios. Lo primero es, no dejarte llevar por lo mejor para tus ojos. Ora para consultar la voluntad de Dios. Examina tus intenciones. Encomienda tus proyectos en las manos del Señor. Lo segundo es, ser diligente en lo que Dios te ha confiado. Trabaja en el lugar donde Dios te ha puesto. Sé fiel en lo poco. No esperes más si no cuidas lo que tienes. Lo tercero es, no resuelvas tus problemas peleando. Aprende a desprenderte. Deja que Dios pelee por ti. Muévete hacia donde Dios te está llevando. Estos 3 principios cambiarán tu vida, si los aplicas, si los vives, si los practicas. Porque dejarse guiar por Dios no es un evento, es un estilo de vida. Es una decisión diaria de confiar, una elección constante de obedecer, un hábito de soltar el control. Y cuando vives así, descubres algo maravilloso, que Dios te lleva a lugares que nunca imaginaste, que Dios abre puertas que estaban cerradas, que Dios hace lo imposible en tu vida. Hoy quiero dejarte con esta verdad final, una conclusión que quiero que guardes en tu corazón. Quien se deja guiar por Dios podrá atravesar por caminos complejos, pero el destino está asegurado. Un lugar mejor, una vida mejor y un carácter mejor. Deja que Dios te guíe. Y antes de terminar, quiero que entiendas algo más profundo sobre dejarse guiar por Dios. Dejarse guiar por Dios no es pasividad, no es quedarte sentado esperando que todo pase solo. Dejarse guiar por Dios es obediencia activa. Es hacer lo que te corresponde mientras confías que Dios hará lo que a Él le corresponde. Es trabajar como si todo dependiera de ti, pero orar como si todo dependiera de Dios. Isaac no se quedó sentado esperando la bendición. Sembró, trabajó, cavó pozos, pero lo hizo en el lugar donde Dios le dijo que se quedara. Lo hizo con la dirección de Dios. Esa es la clave. No es solo trabajar, es trabajar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con la dirección correcta. Y esa dirección solo viene de Dios. Por eso necesitas la oración, por eso necesitas la palabra, por eso necesitas la comunión constante con Dios. Porque sin dirección divina puedes estar trabajando mucho, pero en el lugar equivocado. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que parecen correctos, pero llevan a lugares equivocados. Por eso no puedes guiarte solo por lo que parece mejor. Necesitas la confirmación de Dios. ¿Y cómo sabes que estás siendo guiado por Dios? Te voy a dar señales claras. Primera señal, tienes paz en medio de la decisión. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando Dios te está guiando, hay paz, no confusión, no ansiedad constante. Paz. Puede que tengas algo de nervios por lo nuevo, pero en el fondo hay paz.
Segunda señal, la palabra de Dios confirma la dirección. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuando Dios te está guiando, su palabra confirmará la dirección. No contradirá lo que está en la palabra. Si lo que sientes que Dios te está diciendo contradice su palabra escrita, no es de Dios. Tercera señal, personas sabias y piadosas confirman la dirección. Proverbios 11, 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando Dios te está guiando, pondrá personas sabias en tu camino que confirmarán la dirección. No personas que te digan lo que quieres oír, personas que te digan la verdad. Cuarta señal, las circunstancias se van alineando. Cuando Dios te está guiando, las puertas correctas se abren. No tienes que forzar nada. Eso no significa que sea fácil, pero significa que hay progreso. Quinta señal, hay fruto espiritual en el camino. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando Dios te está guiando, crecerás en fruto espiritual, no solo en bendiciones materiales, en carácter. Estas 5 señales te ayudarán a discernir si estás siendo guiado por Dios. Y recuerda esto, Dios nunca te guiará a un lugar que contradiga su carácter. Dios nunca te guiará a pecar. Dios nunca te guiará a deshonrarlo. Si lo que sientes que debes hacer contradice la integridad, no es de Dios. Pero si lo que sientes que debes hacer te acerca más a Él, si te hace más como Jesús, si produce paz, si la palabra lo confirma, si personas sabias lo confirman, entonces sí, es Dios guiándote. Y cuando tengas esa confirmación, obedece, aunque sea difícil, aunque no entiendas todo, aunque tengas miedo, obedece. Porque la obediencia a Dios siempre trae bendición, tal vez no inmediatamente, pero eventualmente. Isaac obedeció, y fue bendecido. Abraham obedeció, y Dios proveyó. Josué obedeció, y los muros cayeron. María obedeció, y dio a luz al Salvador. Roberto obedeció, y su negocio prosperó. Tú también puedes obedecer, y ver la gloria de Dios en tu vida. Y ahora vamos a orar juntos. No la leas apurado, léela despacio, con tu corazón. Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo que he intentado guiar mi propia vida, que he tomado decisiones basadas en lo que veo, en lo que me parece mejor, en lo que deseo. Pero hoy decido dejarte guiar, hoy renuncio a mi voluntad para aceptar la tuya. Señor, esta es mi situación, y tú la conoces muy bien. Esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que quiero hacer, pero lo dejo en tus poderosas e infalibles manos. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ayúdame a orar más, a buscar tu voluntad en todo, a examinar mis intenciones, a asegurarme de que mis motivaciones sean correctas. Perdóname por las veces que he actuado con malas intenciones, por las veces que he buscado mi propio beneficio, por las veces que he querido vengarme. Hoy elijo la integridad, hoy elijo honrarte. Ayúdame también a ser diligente con lo que me has confiado, a trabajar en lo que me has puesto, a ser fiel en lo poco para que me des más. Perdóname por la pereza, por el descuido, por no valorar lo que me has dado. Hoy me comprometo a esforzarme, a trabajar con amor, a cuidar lo que me has confiado. Y ayúdame a no resolver mis problemas peleando, a desprenderte de las cosas materiales, a no aferrarme a nada más que a ti. Enséñame a dejar que tú pelees mis batallas, a moverme cuando deba moverme, a quedarme cuando deba quedarme. Declaro que me dejaré guiar por ti, que seguiré tu voz, que obedeceré tu dirección. Confío que aunque el camino sea complejo, el destino está asegurado, porque tú me llevas a un lugar mejor, a una vida mejor, a un carácter mejor. Gracias por guiarme, gracias por no soltarme, gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, respira profundo. Dios te escuchó, y Él te guiará. Escribe en los comentarios: dejaré que Dios me guíe. Y quiero dejarte con esta última palabra.
Deja que Dios te guíe. No importa cuán confusa sea la situación, no importa cuán difícil sea el camino, Dios sabe el destino, Dios conoce el final, Dios tiene el control, y si te dejas guiar por Él, llegarás exactamente donde debes estar. Comparte este mensaje con alguien que necesita dirección, con alguien que está confundido sobre qué decisión tomar, con alguien que necesita recordar que Dios tiene el control. Y vive desde hoy con esta certeza: Dios te guía, Dios te dirige, y Dios te llevará a un lugar mejor. Confía en Él, obedece su voz, y deja que Dios te guíe. Amén.